Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos al cuarto Foro Latinoamericano de Filosofía de la Educación. Mi nombre es Erika Saldaña Pérez, profesora de carrera de la Facultad de Estudios Superiores Aragón en la UNAM. Y bueno, hoy tengo el gusto de presentarles a la autora Gabriela Mariana Paz, que escribió un artículo en la revista Ixtli titulado Currículum e interculturalidad, aportes de las teorías críticas y poscríticas a la reflexión sobre los contenidos de enseñanza, publicado en el volumen 10, número 20 del año 2023. Pues bienvenida, Gabriela, mucho gusto y muchas gracias que estás por acá. Me gustaría Mucho primero que gusto. te presentaras brevemente qué haces, actualmente si sigues trabajando el tema de la interculturalidad y su implicación en el desarrollo curricular. Bueno, por acá buenas tardes, ¿no? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Bueno, muchas gracias por el espacio, Erika. Bueno, como bien dijiste, mi nombre es Gabriela Marina Paz. Soy docente e investigadora de la Universidad Nacional de Quilmes. En este momento me encuentro dictando dos materias en la carrera de licenciatura y profesorado de la educación, historia y ciencias sociales. Una de las materias es práctica y residencia, ¿sí? En los profesorados, y la otra materia que dicto es teorías del currículum. Y como bien te contaba antes, soy docente e investigadora de la universidad y formo parte del Observatorio de Interculturalidad y Pensamiento decolonial de la misma universidad que dirige la doctora Mónica Fernández. ¿Sí? Y bueno, y en ese marco, en el marco de la práctica docente, ¿no? Del hacer docente, es que investigo estas cuestiones de currículum. Ya hace más de 16 años que también estoy involucrada en todo lo que tiene que ver con lo que yo digo, bueno, la parte curricular, de materiales curriculares, ¿sí? Soy editora en una editorial especializada, ¿sí? En textos didácticos, en textos escolares. Entonces mi recorrido profesional va por esos lados, ¿no? La docencia en el ámbito de la formación de docentes, la investigación en el campo del currículum, ¿no? El qué enseñar, y bueno, y la materialidad de eso en una de sus dimensiones, que son los materiales curriculares o los libros de texto para la educación inicial, primaria y secundaria, ¿sí? Ay, muchas gracias. Mira, pues tu artículo trata, ¿no?, el tema sobre el currículum, las teorías críticas y las teorías poscríticas en pues en el asunto de la interculturalidad, ¿no? Entonces, hay tres categorías claves en este artículo que nos presentas, donde es la interculturalidad, las teorías críticas y las teorías poscríticas. Entonces, me gustaría mucho que nos explicaras brevemente cuáles son los representantes actuales en las teorías críticas y en las teorías poscríticas. Bien, como bien vos decís en el artículo, abordamos, en primera instancia, aborda un poco la cuestión de la polisemia de ese término que es el currículum, ¿no? Estas diferentes miradas en torno a el qué de la enseñanza, ¿no? Entonces, un poco la introducción es pensar, bueno, cómo definimos eso que es el currículum. Y justamente encarar esta cuestión de la polisemia, que es un concepto muy difícil de definir, que tiene muchas aristas por las cuales poder mirarlo, como todo objeto de estudio de las ciencias sociales. Entonces, en esa mirada es que nos paramos en el campo de la interculturalidad, ¿no? En pensar, bueno, el currículum desde una mirada por la cual puede ser analizado en su campo de estudios es la cuestión de la interculturalidad. Y como algunos referentes, ¿no? de diferentes disciplinas, pero sobre todo los relacionados con el campo de estudios del currículum, nos ayudan a mirar al currículum desde estas lentes de la interculturalidad. ¿De qué hablamos cuando hablamos de interculturalidad o de educación intercultural? Lo que pensamos es, bueno, pensar, ¿no?, la cuestión de la enseñanza y el aprendizaje desde una mirada contrahegemónica, ¿sí? Una mirada decolonial,
pensar, ¿no? Todas esas estructuras que hacen al currículum y a otras también prácticas, ¿sí? O conceptos de la educación, del fenómeno educativo, pensarlas desde un lugar ya no desde la reproducción, sino desde la contrahegemonía, ¿no? Eso por un lado. Bueno, ¿quiénes nos ayudan en ese proceso, ¿no? De pensar el currículum desde una manera crítica o postcrítica? Bueno, en este artículo abordamos 3 autores, ¿no? De entre los tantos que hay, porque hay muchos, ¿no? Que nos van a aportar diferentes miradas. En primera instancia, a Raewyn Connell, ¿sí? Raewyn Connell nos trae un concepto muy importante que a mí me parece muy trascendental en todo esto de pensar la interculturalidad, que tiene que ver con la justicia curricular, ¿no? Si nos ponemos a pensar que si la escuela tiene que ser un lugar justo, ¿sí? Si la escuela puede ser justa, bueno, pensar la escuela como ese espacio de justicia es pensarlo también en términos de justicia curricular. Que lo que vamos a enseñar en la escuela sea justo, equitativo para todos. Y en esa equidad y en esa cuestión de justicia curricular, tenemos un componente esencial ahí que es pensar en torno a la diversidad, ¿no? Que una escuela justa, una escuela equitativa, es una escuela inclusiva, una escuela en donde las voces de todos los que están dentro de ellas, que la habitan, ¿sí? Que la construyen, estén representadas. Entonces, Raewyn Connell nos trae esta mirada, ¿no? El concepto de justicia curricular para pensar, ¿sí? Para analizar qué es lo que enseñamos en la escuela. Y ella dice que cuando pensamos en términos de justicia curricular, tenemos que pensar que las voces de los menos favorecidos tienen que estar representadas en ese currículum. Pero no solamente representadas pensándolas desde incluir algún curso o alguna materia específica o hablar de determinadas minorías o grupos vulnerados, sino que en esa construcción curricular, porque pensamos el currículum no como algo acabado, sino como algo en construcción, una construcción social, histórica, situada, que en esa construcción de ese currículum estén representadas también las voces de esas personas o de esos colectivos vulnerados históricamente. ¿A qué se refiere ella? Por ejemplo, dice, bueno, si vamos a hablar de género, de cuestiones de género, que quienes hablen en el currículum de cuestiones de género sean las mujeres, ¿sí? Si vamos a hablar de pobreza, ¿sí? O de grupos vulnerados, quienes estén en la construcción de eso en el currículum sean esos grupos vulnerados, ¿sí? Si vamos a hablar de historia, ¿sí? De los pueblos originarios, quienes escriban la historia de los pueblos originarios que va a estar en el currículum, que sean los propios pueblos originarios, ¿sí? Entonces, esa justicia curricular desde ese lado, no desde alguien que mira hacia el otro y escribe sobre, sino que quien va a estar involucrado en esa construcción social que es el currículum, esté ahí escribiendo o construyendo de puño y letra eso que va a ir a la enseñanza de las escuelas, ¿sí? Esa es una mirada, ¿sí? La mirada de la justicia curricular que nos trae Connell, ¿sí? Una autora australiana. Después tenemos 2 representantes de lengua hispana, ¿sí? Que son Tomás Tadeu da Silva y Jurjo Torres Santomé, ¿sí? Jurjo Torres trae mucho, ¿no? Del concepto de justicia curricular, también para mirar en torno a esa construcción que se hace del currículum, pensar el currículum desde esta mirada de los menos favorecidos representados, pero también hace mucho hincapié en cómo organizar esa enseñanza, ¿sí? Desde la cuestión de la identidad, ¿no? Entonces, si vamos a organizar la enseñanza en términos de justicia curricular, no pensemos que el fin es que esas identidades diversas estén representadas, sino pensar la diversidad desde el comienzo, ¿sí? Entonces, no pensar en cursos, ¿sí? De guetos, como dice, ¿no? Bueno, no pensar en cursos o en materias que aborden, ¿sí? Determinados colectivos históricamente vulnerados, sino pensar la organización de la enseñanza y el currículum desde el comienzo, donde esas identidades están representadas, ¿sí? Ahora, esa representación de esas identidades desde el comienzo no necesariamente tienen que ver con un listado de contenidos a abordar, así como yo siempre digo a mis estudiantes en las clases, sino pensar, ¿no? Cómo se construyeron esos estereotipos o cómo se construyeron esos conceptos que vamos a dar a la escuela y mirarlos desde la diversidad y la diversidad de identidades, ¿sí?
Entonces, hacer el camino inverso, que la diversidad de las identidades sea el punto de partida y no el punto de llegada. Y después tenemos los aportes en el currículum de Tomás Tadeu da Silva, como les decía, un escritor, investigador brasileño, y sobre todo lo que me interesa a mí ahí abordar como aporte de las teorías a las teorías del currículum es la revisión que hace él de los contenidos o del currículum en términos de un currículum racialmente sesgado. ¿Sí? Él dice, y ahí toma los aportes de Quijano, Aníbal Quijano, ¿no? En esto de que históricamente la población se ha clasificado en esta idea imaginaria, ¿no? En este pensamiento colonial de razas. Entonces, más allá de que hoy en día el colonialismo, ¿no? Y las estructuras coloniales, las estructuras materiales del colonialismo no están presentes en todo lo que es América Latina, esa materialidad aún está presente en otras estructuras, tal vez no materiales, pero sino estructuras de pensamiento como lo es el currículum, ¿sí? Entonces, en ese currículum históricamente sesgado o racialmente sesgado, perdón, lo que él dice es que tenemos que mirar, bueno, cuál es la construcción que se hace de las identidades étnicas. Y acá hace una mirada bastante interesante de todo lo que tiene que ver con los materiales, los libros de texto, ¿sí? Y pensar, sobre todo en lo que trabajo mucho y me interesa mucho y también planteo mucho en mis clases en la universidad, es, bueno, a ver, el currículum, ¿sí? Históricamente ha sido un dispositivo de los sistemas educativos nacionales para construir identidad. ¿Sí? Una nación, un sistema educativo, una nación cuando nace, sí necesita de una lengua en común, un territorio, sí, y una historia en común. Bueno, el currículum, lo que llamamos el currículum nacional, se ha fortalecido, ¿sí? De estas cuestiones en cuanto a la historia, la literatura y la geografía, ¿no? Entonces, si pensamos en términos de identidades, bueno, a ver, desde la geografía y desde los libros de textos, ¿sí? Que abordan la geografía, ¿cuáles son las identidades que están presentes ahí? ¿Sí? Hay estereotipos, hay una mirada hegemónica. ¿Qué es lo que se ve como cultura desde la geografía? Lo mismo con la literatura y la historia. ¿Qué historia contamos, ¿sí? En los libros de texto, ¿sí? ¿Cuál es, nosotros tenemos unos rituales muy fuertes, ¿no? Que son en la escuela primaria lo que llamamos las efemérides, que son gran dispositivo de todo lo que llamamos la gramática escolar. Entonces, bueno, a ver, en términos de efemérides, ¿no? De esas fiestas patriotas que uno celebra y que están narradas en los textos escolares. ¿Cómo se narra y se visualiza a las diferencias, ¿no? A los pueblos originarios, a los afrodescendientes? ¿Tienen lugar o no tienen lugar? ¿Sí? ¿Qué pasa con las migraciones, ¿sí? En el currículum? Los migrantes. Cuando hablamos de migraciones en los textos escolares, ¿a qué le damos preponderancia? ¿Las migraciones europeas? ¿Qué pasa con las migraciones recientes de los pueblos que son los pueblos hermanos? ¿Están representadas? ¿Cómo están representadas? ¿No? ¿Están representadas desde un estereotipo? ¿Están representadas como algo exótico? ¿O hay una representación, digamos, desde lo contrahegemónico, que no reproduce, sino que critica, interpela, ¿sí? Hace la revisión desde esta mirada de lo que se enseña en las escuelas, ¿no? Bueno, un poco ese es un gran panorama de lo que habla el texto y de los, digamos, y de las aristas en las que yo estoy investigando en torno al currículum, ¿no? De esas miradas que me interesan abordar en esta cuestión que es, como decíamos, es muy polisémica y el currículum se puede mirar desde determinadas aristas, como yo digo, bueno, es como un gran poliedro y en ese poliedro uno puede mirar diferentes caras, ¿no? Sí, sí, gracias. Fíjate lo que mencionabas sobre cómo deconstruimos la teoría curricular, el desarrollo curricular, el mismo currículum, ¿no? En cuanto a su estructura. Y bueno, esto implica, como también ahí lo apuntas y lo acabas de mencionar, con una cuestión de la decolonialidad y la descolonialidad del currículum, ¿no? Entonces aquí su articulación tan importante que tiene hoy por hoy con la perspectiva
intercultural, ¿no? Es como un lente que, como bien señalas, marca el reconocer las diferencias, pero también reconocer la pluriculturalidad, también reconocer la autonomía, ¿no? Que tienen esas voces, como tú mencionaste, ¿no? Los afro, los pueblos originarios, las mujeres, ¿no? Entonces, las niñas, los niños, ¿no? ¿Qué nos dirías hoy en día? ¿Qué necesitamos en materia del desarrollo curricular dentro de las escuelas, pensando desde la descolonialidad y la interculturalidad? Creo que lo que tenemos que apuntar bastante en las escuelas es a formar a los docentes en esta mirada, ¿sí? Históricamente creo que el currículum ha sido pensado como este plan de estudios, entonces el docente toma ese currículum y reproduce un montón de cosas, ¿sí? Un montón de cuestiones, las reproduce y no las analiza, no las critica, no las interpela. Ese ejercicio de ir a la reflexión sobre la praxis es lo que tenemos que fomentar en las escuelas y en los docentes. Primero los docentes, ¿no? En la formación docente de pensar, bueno, que ese currículum en realidad, por un lado es un texto, ¿no? Un dispositivo, un concepto, una hipótesis, una síntesis, y por el otro lado también eso que está dado, ¿sí? Tiene después una bajada en el aula, ¿sí? Que se hace práctica. Entonces, ahí hay una mediación de cada uno de los docentes. Y ahí cada docente se posiciona, ¿sí? Entonces, si estamos, si abregamos por una formación docente en términos de interculturalidad, de conocer esa mirada intercultural, ¿sí? Vamos a poder formar docentes y vamos a tener docentes en el aula que tomen ese currículum, ¿sí? Lo piensen, lo interpelen, lo pongan en tensión y lo lleven al aula en prácticas concretas que sean, ¿no? Interculturales. Por otro lado, también en esta cuestión de la atención, ¿no? Y la reproducción y la contrahegemonía, también hay cuestiones, y esto lo habla mucho también Conner cuando habla de los 3 principios, ¿no? De la justicia curricular, donde habla de la educación común, ¿sí? O sea, la educación común, ¿sí? También en términos de darle a todos, ¿sí? Lo mismo, en el mismo lugar, esa simultaneidad de la que habla Comenio, ¿sí? También es un derecho para muchos. Entonces, hay cosas que en esa reproducción son necesarias reproducirlas, como yo siempre digo, porque hay cosas que solamente van a tener lugar en la escuela. ¿Sí? Hay determinados conocimientos, ¿no? Determinados bienes culturales, ¿sí? Que tal vez sean hegemónicos, que tal vez sean eurocéntricos, que tal vez sean muy reproductivistas, pero si en la escuela no tienen lugar y si a esos grupos vulnerados no se los mostramos, también los estamos dejando afuera. Entonces, también esa mirada crítica, ¿no? Pensar que, bueno, que todo aquello que viene desde esa mirada eurocéntrica, esa mirada colonial, ¿sí? Lo vamos a dejar afuera. No, a ver, ese pensamiento colonial, ese pensamiento eurocéntrico, lo tenemos que repensar, reconvertir y mirarlo en la praxis y llevarlo a la práctica desde estas lentes que vos decías de la interculturalidad y la decolonialidad, ¿no? Pensarlo desde el otro lugar, no dejarlo afuera, sino tensionarlo, repensarlo y hacer ese ejercicio en las aulas, ¿sí? Hablábamos la vez Sí. en clase, bueno, ¿qué pasaría si, por ejemplo, ahora que estamos tuvimos la efeméride del 17 de agosto acá en Argentina, ¿no? Con todas las gestas sanmartinianas. Bueno, que eso es una mirada, ¿sí? Hegemónica y una mirada colonialista, todo lo que fue la historia de nuestro país respecto a los próceres y a la construcción de un currículum común, ¿no? Un currículum nacional. Pero decíamos la vez pasada con los estudiantes, bueno, ¿qué pasaría si un día los docentes dejamos de hablar, por ejemplo, de San Martín? Porque decimos, bueno, no, este contenido es un contenido que se viene reproduciendo desde hace años, es un contenido que pertenece a una mirada histórica con un propósito, ¿sí? Determinado, no lo tocamos más, ¿sí? Va a haber toda una camada de estudiantes que no van a conocer o no van a tener un bien cultural que solamente lo da la escuela. Entonces, ¿dejamos de lado eso? No, lo que tenemos que hacer es justamente, bueno, retomarlo, revisarlo desde esta perspectiva
y llevarlo al aula, ¿no? Con estas características. Bueno, a ver, ¿qué pasó, ¿sí? Históricamente en este lugar, ¿sí? En este momento y con esta persona o con este prócer. Bueno, a ver, pasó esto. Bueno, ¿qué es lo que pasaba en ese contexto? ¿Qué mirada desde la interculturalidad le podemos dar en las aulas para deconstruir un montón de cuestiones que hacen que los contenidos se reproduzcan de una manera que pareciera que fuera neutral y que no tienen ideología, pero sí la tienen? ¿Sí? Sí, sí, es cierto. Tiene un reto, ¿no? El trabajo del currículum con la interculturalidad y el reto es cómo articular las cuestiones, pues, hegemónicas, deconstruidas y las cuestiones contrahegemónicas, ¿no? Que van recuperando todas esas voces que quedan fuera y sobre todo, como bien señalas, la cuestión de la migración, ¿no? Que hoy por hoy América Latina está moviéndose en ese tránsito de pueblos, de gente, ¿no? De personas, de un lado a otro por diferentes cuestiones, ¿no? Pues muchas gracias, querida Gabriela. Te invitamos a que sigas acá con nosotros, que dialoguemos por medio del chat. Y bueno, también te invitamos al siguiente congreso que va a ser en la Universidad de Santiago de Chile para el 2025 y les invitamos a todas, a todes, a todos y muchas gracias. Bueno, una vez más, gracias Erika, gracias a todos y bueno, nos seguimos leyendo a través como vos decías, de acá del Congreso. Así que bueno, seguimos hablando a través de otro espacio, ¿sí? Muchas Muchas gracias. gracias.